Bueno, antes de continuar con nuevos ejemplos de programas elaborados en Java, voy a explicarles algunos conceptos, en este caso los tipos de datos con los cuales vamos a tener que familiarizarnos al implementar un programa en Java. Decirles, en primer lugar, que existen dos grandes tipos de datos en Java. Los que se conocen como tipos de datos primitivos, los que ustedes pueden ver en esta tablita y que les voy a ir explicando en breve, y los tipos de datos estructurados. ¿Estructurados por qué? Porque están formados a partir de una combinación de datos primitivos. Posteriormente, en el próximo curso de programación, vamos a trabajar esos tipos de datos estructurados. Por el momento, solo vamos a trabajar con algunos de los tipos de datos que ustedes observan aquí y que se conoce como tipo de datos primitivos. Como pueden apreciar, eh, aquí el primer tipo de dato es un tipo de dato cuyo nombre es Boolean, ¿no? En realidad es un término en inglés, no sé si lo estaré pronunciando adecuadamente, pero lo más importante es que ustedes se fijen en cómo se escribe, porque la escritura, en el momento en que declaramos una variable de este tipo, pues tiene que ser exactamente como ustedes lo ven aquí para que pueda funcionar, con doble O, todo en minúscula. Este tipo de dato boolean representa a un tipo de dato que va a tener solamente dos posibles valores, verdadero, true o false. Entonces, o falso, ¿no es cierto? Verdadero o falso. Entonces, este en realidad es un tipo de dato lógico que vamos a utilizarlo en algunos de los ejemplos que vamos a ver. Luego tenemos un tipo de dato que se denomina char, así todo como ustedes lo ven con minúscula. Y este es un tipo de dato que permite almacenar caracteres alfanuméricos, ¿no? En este caso, permite almacenar un solo carácter alfanumérico. Bueno, acá tenemos en esta tablita tenemos una breve descripción en realidad de qué es lo que significa este tipo de dato chart. Básicamente, con este tipo de dato chart, nosotros podemos especificar un carácter del código ASCII, ¿no? Que es el código que emplean las computadoras, pues, para el ingreso de datos a través del teclado, ¿no? Es el código estándar que utilizan prácticamente todas las computadoras, ¿no? Y que consta de 256 caracteres, ¿no? Aquí están comprendidos las letras de nuestro alfabeto, algunas otras letras de otros alfabetos de origen latino, básicamente, los caracteres especiales como el punto, como la coma, como los paréntesis, el espacio en blanco, ¿no? Y los números, ¿no? Básicamente los dígitos del 0 al 9 con los cuales se puede eh, construir, eh, digamos, ya sea representación de números, como centenas, como decenas, ¿no? En fin. Entonces, esto de acá, este tipo de dato también lo vamos a utilizar en alguna ocasión. En verdad más vamos a utilizar una clase que posteriormente les voy a explicar, que nos va a permitir no representar un solo carácter, sino un conjunto de caracteres, ¿no? Entonces, en alguna oportunidad vamos a utilizarlo, vamos a utilizar este tipo de dato chart. Luego tenemos otro tipo de dato. Este es un tipo de dato que se conoce como bytes, bite, como está escrito así, exactamente como lo ven aquí. Básicamente este representa, o con este tipo de dato podemos nosotros representar
números enteros, pero en este intervalo que ustedes ven acá, positivos y negativos desde menos 128 a 127. En realidad son 256, digamos hasta 256 números nada más, en este rango que ustedes aprecian acá. Por ejemplo, este tipo de dato byte la podemos utilizar perfectamente para almacenar las edades de las personas, ¿no? Llámese pacientes, clientes, dependiendo del tipo de problema que estemos desarrollando. El tamaño que ocupa este tipo de dato en la memoria de la computadora es de 8 bits. ¿Ya? El siguiente, short, es un tipo de dato también entero, pero como pueden apreciar acá en la descripción, este tipo de dato entero tiene o ocupa un espacio de 16 bits en la memoria de nuestra computadora, es decir, requiere mayor recurso en cuanto a memoria para poder almacenar el valor asignado. En este caso, este short es un tipo de dato cuyo intervalo es mucho más grande. Miren, podemos almacenar números que van desde menos 32.768 hasta 32.767. Números que están por debajo de este negativo en el intervalo, en el límite inferior del intervalo, o por encima de este límite superior del intervalo, nos provocarán error si es que nosotros lo declaramos como short. En otras palabras, este es un entero corto. El siguiente y el que vamos a utilizar con mayor frecuencia es el tipo de dato int, así como lo ven aquí, con las tres letras int. Este también es un tipo de dato entero, pero si aprecian en la descripción, el tamaño de este tipo de dato entero es de 32 bits, es decir, ocupa más espacio en la memoria de nuestra computadora que los shorts o que el bit. Entonces, el intervalo es sumamente grande. En realidad, si ustedes se fijan, es desde menos 2 millones y tantos hasta 2 millones y tantos, ¿no? Es un intervalo bastante grande donde nos da, pues, digamos, un amplio rango para poder manipular aquí los valores con los que trabajemos. Este es el tipo de dato que nosotros vamos a emplear con mayor frecuencia para representar valores enteros. El siguiente, long, es un tipo de dato que también es entero, pero este es un entero largo, extremadamente grande. La verdad es que es un tipo de dato, como pueden darse cuenta aquí, que requiere 64 bits disponibles en nuestra memoria para que pueda almacenar un determinado valor. Miren, es realmente inmenso. La verdad es que es desde menos 2 elevado a la 63 hasta 2 elevado a la 63 menos 1. Es un número extremadamente grande que en realidad nosotros no lo vamos a utilizar. Este tipo de dato long se utiliza normalmente pues para hacer cálculos, de repente cálculos científicos, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, y finalmente tenemos estos otros dos tipos, float y double. Este tipo de datos que ven aquí nos permiten representar valores reales, números reales, es decir, aquellos números que tienen una parte decimal, ¿no? Entonces, el primero, el float, es un tipo real, digámoslo, un real corto, porque ustedes se fijan aquí, requiere de 32 bits de almacenamiento en nuestra memoria de nuestra computadora, ¿no? A estos números reales en programación, en los lenguajes de programación, se los conoce como números en coma flotante o punto flotante. En este caso, cuando es un float en Java, se le conoce como número en coma o punto flotante de simple precisión. ¿Ya? Este es un estándar, este es un tipo de dato establecido como un estándar por la
Organización Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Eso es lo que dice acá en realidad la IEEE, ¿no? Que a través de una norma en el año de 1985, pues ha establecido las características para este tipo de datos, ¿no? Entonces, este es un número realmente bastante grande, ¿no? Que nos da bastante capacidad para nosotros poder realizar las operaciones sin que ocurra un desbordamiento, es decir, que caigamos fuera de los intervalos de manejo, ¿no? Cuando realizamos las operaciones matemáticas. Bueno, porque acá llegamos a un punto en el cual, si bien sabemos por matemática que los números en el mundo real son infinitos, tanto el negativo como el positivo, ¿no? Pero sin embargo, pues nuestra computadora no puede ser, no hay manera que maneje un número infinito, o sea, va a depender mucho de la capacidad de la memoria de nuestra computadora. Entonces, se manejan intervalos realmente grandes, sí, ¿no? Pero tienen un límite. Entonces, aquí pueden ver ustedes justamente ese límite, ¿no? Que es realmente grande. Y el último que está aquí, que es también un tipo double, es un tipo de dato que nos permite manejar valores reales, pero su tamaño es más grande que el float, ¿no? Ocupa 64 bits en la memoria de nuestra computadora. A este tipo de dato en Java se le conoce como números en punto o coma flotante de doble precisión, ¿no? Y también está establecido a través de un estándar de la IEEE, también del año de 1985. Entonces, como pueden ver, también es un tipo de dato que abarca un intervalo realmente grande, ¿no? Entonces, nosotros en verdad de estos tipos de datos que observan aquí, los que más vamos a utilizar van a ser Boolean, char, int y double. Los demás, probablemente dependiendo de la situación, del programa del problema que estemos solucionando, los podemos utilizar. Finalmente, para terminar este video, quiero que reflexionen en el sentido de que hay algunas cosas de los tipos de datos que se corresponden con la matemática que nosotros hemos aprendido desde primaria, ¿no? Como son, por ejemplo, los sistemas de numeración, los números naturales, los números enteros, los números reales. Pero hay situaciones en las cuales es diferente. Fíjense aquí en Java, si podemos ver, hay 1, 2, 3, 4 tipos de datos enteros. Todos estos son enteros, byte, short, int, long, ¿no? Y hay dos tipos de datos que son reales, float y double. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Si bien se ajusta a lo que nosotros conocemos en matemática, con los sistemas de numeración, pero tenemos que ver específicamente cómo esos sistemas de numeración se ven reflejados en los diferentes tipos de datos que nos permiten manejar el lenguaje de programación. Esto también es algo muy importante que ustedes deben de prácticamente de aprendérselo de memoria, también como yo les estoy diciendo siempre, ¿no? Que a la cuenta ustedes están aprendiendo un nuevo idioma y hay cosas que tienen que aprenderlo de memoria para poder continuar, ¿no? Entonces, mi recomendación es que ustedes revisen y vean cómo se escribe. Es muy importante que respeten exactamente cómo están estos nombres en el momento en que lo escriban en el código de sus programas.